Hoy empezamos una serie nueva. La serie se titula En la escuela de Cristo. ¿En la escuela de quién? De Cristo el Señor. 2 puntos, el Evangelio de San Juan, capítulos 13 al capítulo 17. Si todos recuerdan, del capítulo 13 al 17 es el pequeño pasaje de una noche en donde el Señor y sus discípulos se citaron en el aposento alto y de ahí al jardín de Getsemaní. Esa es la serie que se titula En la escuela de Cristo. Y como subtema yo le puse, aparte de ponerle como introducción, ¿verdad? Introducción a todo esto que vamos a ver, porque era importante, antes de ver todo esto, esta pregunta, que es el tema de hoy. ¿Quiénes son los alumnos del Maestro? Con M mayúscula. ¿Quiénes somos o somos alumnos de Cristo? Fíjense, dicha la aclaración que hice a previo al comienzo, también he de aclarar lo necesario para nuestras vidas espirituales o nuestra relación con Cristo, ¿no? Es importante nosotros ser constantes. ¿Qué significa eso? Para mantener esta vida espiritual en maduración, es importante ser fieles al Señor, y fieles al Señor significa fieles a los hermanos que el Señor puso para que nos enseñen. Yo nomás les voy a dar los títulos de las series que me han edificado a mí, que se predicaron aquí, que es Mi lucha espiritual, algunos la recordarán, Seguros en la libertad de nuestra salvación, o sea, fue una serie corta, y Conceptos bíblicos fundamentales, que fue la última serie que dimos aquí los miércoles, una serie más o menos larga. Si todavía no las ha escuchado, yo lo invito, le sugiero que lo estudie, lo escuche. Bueno, no porque yo las prediqué, las recomiendo, ¿verdad? Sino porque son el alimento que el Señor, nuestro Dios, nos ha dado a nosotros, a los que el Señor... ¿Cuántos creen que nada hay casual en esta vida? Yo ya lo he explicado, que nada hay casual, nada hay suerte, nada pasa porque sí, porque el Señor es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Para un ser que todo lo puede, en todos lados está y que todo lo sabe, entonces no puede haber en el universo que Él creó nada que pase por casualidad o por suerte. Así que téngalo por seguro que si usted está en esta congregación es porque el Señor quiere que esté aquí, es su voluntad. Téngalo por seguro. Y es siempre entonces a través del ministerio en la iglesia local donde usted se congrega, donde Él le va a guiar y le va a enseñar. Siempre es así. De manera local nos enseña el Señor. Y eso tiene mucho que ver con esta serie, porque Él enseñó. Esa es la escuela de Cristo. Ahí está, mis hermanos, en ese granito de fe que tenemos, pongamos a prueba esa fe que decimos tener y recuerde, nada de lo que usted haga, si dice, ay no, yo voy a dedicarle 1 hora a esto al Señor, voy a separar tiempo de calidad al Señor en tal día, nada de lo que usted haga para el Señor es en vano, dice en 1 Corintios 15, 58. Nada, absolutamente nada es inútil si trabajamos unidos al Señor, significa, en nuestra fe, aferrados a la guía de su Espíritu. Dicho esto, ahora sí, vayamos a los pasajes principales del día de hoy, comenzando esta nueva serie, que nos van a dar estos pasajes, 2 pasajes, la pauta y la respuesta a la pregunta del tema de hoy. ¿Quiénes son los alumnos del Maestro de Jesús? Y vamos al Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo 48 en la Reina Valera. Mateo 5, 48 dice así: Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Sabe el Señor que somos imperfectos? Claro que sí. ¿Y por qué nos demanda perfección?
Fíjense, la palabra perfectos en el griego koiné teleios significa completos, seamos completos. En varias, se puede decir en el trabajo, en el crecimiento, mentalmente y en mi carácter moral. Seamos completos. ¿Qué significa más exactamente entonces? ¿Cuándo somos completos? Cuando estamos y hacemos las cosas en unión ¿con quién? Con el Señor. Por eso dice, nada es en vano, unidos al Señor, dicen las nuevas versiones. Ahí en 1 Corintios 15:58. Me gustó esa versión que dice, nada va a ser inútil si estás unido al Señor. Claro, jamás nada, porque estamos completos, somos perfectos. En su raíz primaria, la palabra perfecto nos habla de fijar una meta. Todos fijamos una meta cuando queremos trabajar en un proyecto, en un negocio, en el trabajo secular, lo que sea, en la familia, en lo que sea. Siempre somos seres que fijamos una meta. Y aquí la palabra entonces que el Señor nos exige, sean perfectos, señala que fijemos metas. Nos señala el punto que es la culminación, nuestra meta culminante de nuestro propósito de esta vida, que es unirnos cada día más al Señor. Que toda decisión que hagamos en esta vida esté siempre bajo esa decisión unidos a Él. Es como un matrimonio. Yo no puedo tomar en un matrimonio una decisión sin que mi esposa no lo sepa. No se hace a mi manera. Pues entonces, ¿para qué te casas? ¿Sí me entienden? O sea, es una decisión mutua. Claro, el hombre es cabeza, el hombre liderea, pero el hombre liderea en conjunción. Eso significa completos, si no, ¿para qué están juntos? Entonces, en esta vida hay una persona a la cual nosotros podemos apuntar siempre para lograr y tener un punto, cuando fijamos la meta, algo fijo en donde nosotros basar esa meta. La perfección entonces tiene un nombre. ¿Qué nombre? El nombre de Jesucristo. Porque Él es la imagen pura del Padre Celestial. Dice en Colosenses capítulo 1 versículo 15, Él dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. Dios es espíritu y no puede ser visto. Pero Dios, el Hijo, se hizo hombre y nos dejó verlo. Y vimos en Él la misma imagen de Dios. Y la única manera, mis hermanos, entonces, de alcanzar esa perfección, esa madurez, ser completos con Cristo, es claramente aprendiendo ¿de quién? A la manera de Cristo, aprendiendo a vivir como Cristo, la viva imagen del Dios invisible, vivió hace casi 2000 años. Es fundamental entonces para eso mantener lo que nos dice este segundo pasaje principal, mantener lo que a lo largo de toda nuestra vida cristiana. El segundo pasaje es el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. En la Reina Valera vamos a seguir. Este segundo pasaje principal dice así, versículo 14, y aquel verbo, ¿quién es el verbo? Cristo. Aquel verbo fue hecho carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Mis amados hermanos en Cristo, si dejamos de ver la gloria del unigénito Hijo de Dios, es imposible alcanzar esa perfección que nos exigía en Mateo 5:48. Es imposible. Es imposible ser completos si no vemos la gloria de Cristo. Pero peor aún, es imposible siquiera vivir por fe. Y si no vivimos por fe, nomás queda vivir en la carne, por vista. Usted ve esa misma gloria de Cristo como vieron, como recién cita el apóstol Juan. Eso es algo importante. ¿Qué gloria está viendo?
en la del Señor. Aquí el por qué algunos no pueden vivir en la santidad que el Señor demanda. ¿Por qué a otros que son cristianos, y no lo dudo, le cuesta tanto vivir por fe, aferrarse a lo que él ha creído y no andar cayendo y tropezándose en tumbos de tumbo a tumbos, dándose golpes y golpazos en su vida? Es aquí cuando nosotros somos enfrentados a ver o no algo importante en nuestra vida espiritual, que es ver la gloria de Cristo. Y Dios no quiere que nadie se pierda, absolutamente nadie. Él sí desea que todos se salven y que sean llenos del Espíritu Santo en sus vidas. Esa es la motivación de Dios. Esa es la motivación de Dios y por eso Él vino hace casi 2000 años a esta tierra. Esa es la motivación de Dios para mandarnos después a nosotros, su iglesia, su novia, a congregarnos y seguir el mismo estilo de escuela que Él hizo, que Él nos mostró como su ejemplo en los evangelios. Hoy aquí estamos continuando esa misma escuela que el Señor inició hace casi 20 siglos. Y hace casi 20 siglos Jesucristo fue crucificado en Jerusalén durante la legislatura de Poncio Pilato. Así dicen los evangelios. Poncio Pilato era el procurador del gobierno romano en la zona de Judea. En aquel momento se estaba celebrando una fiesta, la fiesta judía de la Pascua. Y justo antes de ser él traicionado, nuestro Señor, antes de ser traicionado y entregado a las autoridades, lo cual le condujo a la muerte, Jesús invitó a sus discípulos a acompañarle a una casa prestada en Jerusalén para celebrar esa fiesta de Pascua. Aprovechó esa ocasión para enseñarles muchas lecciones memorables acerca de la esencia de la fe cristiana, de la naturaleza de la relación perpetua que tenían con Él, que tenemos con Él. Y para enseñarles de la transformación de sus caracteres y personalidades, de modo que reflejasen de manera progresiva, en aumento, su gloria. ¿Se dan cuenta de lo importante que es saber cuál es la gloria de Jesucristo? Cuando llegó el momento de abandonar esa casa, como les llamamos el aposento alto, aún él no había acabado su enseñanza. Por lo que mientras se dirigían por esas calles oscuras, en aquella noche en Jerusalén, llena de hostilidad hacia él, porque lo andaban buscando para matar, para apresarlo, él seguía enseñándole a sus discípulos, explicándoles cómo les daría el poder, y subrayo poder, porque el evangelio es poder. El poder que ellos, los discípulos, necesitarían para llevar su testimonio en medio de un mundo que a menudo les odiaría también a ellos como odiaron al maestro. El maestro era Jesús y los discípulos después pasaron a ser apóstoles. Esos eran sus alumnos. Se trataba esto de una escuela a la manera de Cristo. Nuestro propósito en esta serie es unirnos a aquellos discípulos de Jesús en estas clases. ¿Para qué? Para aprender las mismas lecciones que ellos aprendieron hace 20 siglos. Igual. Por eso yo les invito a que como que viajemos en la máquina del tiempo, ¿no? Y nos vamos y aparezcamos en esos aposentos altos. Es imposible, mis hermanos, negar que nuestro mundo está lleno de belleza, ¿verdad? Nuestro mundo tiene mucha belleza, desde la luz del sol, ¿no? Cuando se refleja a través de un prisma o a través, bueno, aquí no nieva, pero cuando vemos lo que estuvimos viendo en la nieve, es hermoso cómo se refleja, ¿no? Hasta pues en las flores, a los que les gustan las flores, cuando cubre todo un campo, ¿no? En primavera, ¿cómo se siente? Pues está bonito.
lleno de colores. Desde el gozo radiante de una mujer joven que se está casando, ¿verdad? Hasta las profundas marcas de la vida que ha dejado esculpidas en el rostro de una mujer o de un hombre. Sin embargo, el mundo es aún más bello de lo que uno puede ver a primera vista y más de lo que podemos nosotros imaginar siquiera. Su belleza es asombrosa. Cuando vemos este mundo creado y vemos la belleza de muchas cosas, nomás ver las estrellas, nos maravillamos ante la creación del Señor. Y el mundo, mis hermanos, también tiene sus placeres y sus alegrías. Se trata del profundo placer que proporciona quizás una relación personal que nos satisface, como puede ser en un matrimonio, en una amistad, en el trabajo, en la escuela, en el barrio donde vive. Una relación hermosa que uno puede tener, que Dios permite que disfrutemos. O bien de otros placeres, como puede ser a los que le gustan las fragancias, los olores. Usted cuando huele un olor que le encanta, a mí me gusta el olor a lavanda, por ejemplo. Lo huelo y me gusta. Y es un placer que el Señor nos permite. No es esencial para vivir, ¿verdad que no? No, ay, esto, si no me muero, si no huelo a lavanda. No, pero agrega picardía, agrega variedad, agrega, ¿cómo se dice? Salsa, ¿verdad? A esta vida. Pero dicho esto, y todas las cosas que esta vida bonita tiene, hago hincapié en las relaciones, también hay que recordar que el mundo está lleno de maldad, de fealdad, vamos a decirle así, de dolores, de sufrimientos, la mayor parte del cual parece no tener ningún sentido. ¿Por qué hay naciones, por ejemplo, que a todas las luces se ve bien civilizada, ¿no? Con mentes brillantes, estadistas, líderes estadistas, parecen bien sabios, pero los países se masacran unos a otros. Ahora están en guerra. Nomás vaya a Ucrania y va a ver que ahí la población masculina ha decrecido dramáticamente. No hay casi hombres. ¿Por qué hay hombres de negocios que tienen mucho dinero, pero que siguen estafando y engañando a fin de seguir consiguiendo más dinero, más millones de los que ya tienen? Uno no sabe por qué. ¿Por qué hay tantos jóvenes que rompen en pedazos el corazón de sus padres? O viceversa. ¿Por qué hay mujeres tan crueles y destructivas por celos en sus corazones? O hombres tan desviadamente egoístas, agresivos e infieles. Tarde o temprano, tras nuestra experiencia amarga y frustrante de la manera como la conducta fea del ser humano desvirtúa aquello que uno puede decir, ay, qué hermoso es esto. Qué motivo de gozo me da esta cosa, esta relación, este paisaje, esta persona, esta relación que tenemos mutuamente. Pero de repente se frustra y se amarga eso. Desencadenan una serie de sufrimientos, una serie de destrucciones que en nuestra mente generan muchas preguntas. ¿Por qué es así de la vida? ¿Por qué hay tanta mal? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué no es hermoso todo lo que tiene la vida? ¿Por qué causamos dolor a los que más amamos? ¿Qué ocurre con nuestro mundo y con los seres humanos en general en que habitamos este mundo? ¿Por qué hay tanta guerra y por qué hay tanta violencia? ¿Acaso existe, como la Biblia afirma, otro mundo donde todo es hermoso y donde la maldad, lo malo, lo feo no puede entrar y hacer estragos y destruirla? ¿Acaso existe ese mundo? Y en caso de que exista, ¿es realidad la esperanza de poder llegar hasta allí?
¿O se trata más bien de un cuento de hadas, un mundo inventado, fantástico, una ilusión que hace que millones de personas puedan soportar las injusticias de esta vida en vez de luchar para eliminarlas? Si fuera así, sería una fantasía el mundo venidero. Por supuesto que nosotros, usted y yo, deberíamos de abandonar estas ilusiones y entregarnos a la tarea de convertir este mundo en un mundo más bello y más propicio para la felicidad, como objetivo principal. Vivir el mejor ahora, porque el mañana, quién sabe, menos el futuro más allá. Fíjense, la Biblia, nosotros, tanto usted y yo, hemos encontrado esas respuestas ¿en dónde? En la Biblia. Todas esas preguntas que teníamos antes, la palabra de Dios los fue tratando uno por uno y nos ha dado claridad. Y la claridad en la verdad de Dios nos va aclarando la vista. Y la oscuridad, lo tenebroso, se hace iluminado. Nosotros ahora vamos a ser expuestos en esta serie a todas estas preguntas que el mundo se hace y que nos hacíamos y que quizás algunos se siga haciendo. Y lo vamos a estudiar juntos porque la Biblia afirma que hay un poder capaz no solo de cambiarnos a fin de que nosotros podamos vivir vidas hermosas, gozosas, alegres en este mundo y no solo en el cielo. Porque el cristianismo no se trata, no, acá nomás la voy a sufrir y allá nomás la voy a pasar bien. Claro, allá nomás la vamos a pasar bien. Pero el cristianismo hay sufrimiento en esta vida, pero encontramos gozo a través de las muchas circunstancias que vivimos. Y entonces, si esto es verdad, ¿cómo funciona todo esto del cristianismo? Con relación a esto, valdría la pena prestar atención a la manera como los primeros seguidores, alumnos de Cristo, nos explican ellos mismos por qué se sintieron atraídos por Él, por Cristo en primer lugar. Si vemos a Pedro, por ejemplo, ¿no? ¿Él qué era? Era un pescador. Que más adelante él se convirtió pues en el apóstol Pedro. Era un hombre fuerte, duro, pragmático, o sea, él era muy práctico, ¿no? Acostumbrado a la ardua tarea de ganarse la vida, el día a día, pescando en aguas que a menudo eran peligrosas, como era el mar de Tiberíades o el mar de Galilea en aquellos tiempos. Podemos imaginar que no era Pedro dado al sentimentalismo. Vieron que ahora hay muchos hombres muy sentimentales. Y no lo digo despreciándolos, ¿no? Pero Pedro no era eso. Pedro era, pues no quería decir el macho mexicano, pero así, el tipo típico así, ¿no? Tipo, ay, así soy, y esto, y así se hace. Y yo me gano mi pan, y yo voy ahí a trabajar, y no sé cuánto. Entonces él no era dado a sentimentalismos. Ni tampoco por eso buscaba esconderse o en la religión, digamos. Pero Jesús, dice él, nos llamó. Según Pedro explica más adelante, dice, Jesús nos llamó por su propia gloria y virtud. Eso está en 2 de Pedro 1:3. Pedro se sintió llamado por el Señor y vio esa propia gloria y virtud en el Maestro. Fue ni más ni menos que el esplendor y la belleza del carácter de Jesús lo que atrajo a Pedro. Porque Cristo en la segunda venida va a venir en gran poder y gloria. Pero en la primera venida, ¿cómo vino? El hijo del carpintero aquel, pues ese pobre. Ni carro trae, pues, simbolizando un caballo, ¿verdad? En esa época un caballo era un carro, ¿no? O un burrito. No trae nada, anda a pata, ni camión, ni tiene para el camión. O sea, ¿qué onda con ese? ¿Qué lo atrajo? Pedro, la gloria de Cristo, la belleza
y el candor del carácter de Jesús, su fuerza unida a su mansedumbre, su pureza moral unida a su extraordinario amor y bondad y paciencia con las personas quebrantadas y las pecadoras. ¿Se acuerdan cómo querían apedrear a esa mujer? El que pecó, tire la primera piedra, tíresela. Y después dijo, ve y no peques más. Tan sencillo como eso. Pedro veía eso y se enamoraba de esa gloria que Cristo le mostraba en su carácter. Su ira implacable también de Cristo, ¿contra qué? Contra toda injusticia perpetrada por todos esos que se pensaban que eran perfectos, alias los fariseos y escribas. Pedro se enamoró de ese carácter en donde veía el perdón y renunciar a cualquier venganza, cualquier represalia, cuando Cristo mismo era el quien sufría esa injusticia en carne propia. Los atractivos del carácter y de la conducta de Jesús eran tan poderosos que Pedro acabó abandonando la pesca para seguir ¿a quién? A Jesús. Vuelvo a recordarles, ¿qué dijimos al principio? Si no ve la gloria de Cristo, es difícil seguirle. Esto es lo que vio Pedro. Y la oportunidad que esta decisión de Pedro le dio de observar a Jesús en el día a día, en toda clase de situaciones, le convenció de que sí había un cielo, sí había un paraíso, una tierra prometida espiritual real. Si no, ¿cómo se explica el carácter, el poder de este Jesús? Lo convenció a Pedro. Y la majestad y la gloria del carácter de Jesús tuvieron un origen que no era de este mundo. No podía venir del mundo, porque del mundo nada bueno cae. Un mundo tan caído, tan destruido por la maldad de los hombres. Algo parecido le ocurrió a Juan, el apóstol, compañero de pesca de Pedro, quien también se convirtió en apóstol más adelante, claro. Y él dice, en el pasaje que hoy leímos, en Juan 1:14, dice, vimos su gloria. Dice Juan, ¿la gloria de quién? Del Hijo unigénito del Padre. Se imagina que él no era tipo poeta, él era pescador. Ay, no, me voy a armar una buena poesía para impactar y que mi libro se venda como un bestseller. Quizás era el Juan, discípulo, ¿no? Al principio, ¿no? Que quería ser famoso y poderoso. Pero el Juan maduro, el Juan completo, el que iba encontrando esa perfección en Cristo, él nos está relatando que él vio la gloria de Jesús, la gloria del Hijo de Dios. Y a partir de ese momento una experiencia profunda comenzó a apoderarse de estos hombres que eran rudos y prácticos. Les invadió un deseo no solo de estar con Jesús, sino también de parecerse a Jesús. Se trataba de ser, de hecho, lo que la Biblia denomina santos. Lejos de hacerles creer que este anhelo de vivir y de conducirse como si fuese un sueño, ¿no? O sea, no, eso es una utopía. Eso no se puede cumplir en los hombres de ahora. No. Y más los hombres que se dicen prácticos, ¿no? Rudos, o sea, ay, a mi manera y va. No, a ellos no les entra esa manera de ser. Jesús les aseguró que su anhelo podría realizarse. ¿Qué anhelo? El de una vida perfecta, el de una vida de gozo y paz en la eternidad. Que esa esperanza en un cielo, en un mañana con el Señor, era realizable. Y esa vida que le llevaba de ahí comenzaba en esta vida, no cuando me moría físicamente. Es cierto que después de un periodo relativamente breve,
el mundo puso de manifiesto lo que opinaba del carácter y de la manera de vivir de Jesús. El mundo gritó: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Eso es lo que el mundo opina. Por eso cuando un cristiano me dice: yo me llevo bien con todos mis amigos del mundo. Yo no estoy pidiendo que se lleven mal con ellos, ¿verdad? Porque Dios nos da sabiduría, a veces necesaria para poder evangelizarlos o predicarles la palabra. Pero de andar como andaba antes, de amigotes con ellos, yo conozco cristianos, mis mejores amigos están en el mundo. Yo digo: wow, ¿de qué hablan? O sea, ¿qué habla un ser espiritual con un ser carnal? Pues no sé. ¿Sí me entiende? ¿Usted también qué cree? ¿Cómo ve esta situación, mis hermanos? ¿Usted está con los del mundo, crucifiquen ese tipo de carácter? No me gusta el carácter de Jesús. ¿O está como Juan y como Pedro, viendo la gloria del unigénito Hijo de Dios? ¿Cuál es su posición? La resurrección de Jesús desencadenó en los discípulos y todos los que ahora creemos sinceramente en Cristo hasta el día de hoy, el poder para vivir una vida auténticamente cristiana y santa. ¿En medio de qué? Del quehacer diario, de las tareas prácticas de este mundo. Sin embargo, es aquí donde topamos con una dificultad. Para mucha gente el vocablo santo, pues claro que no está de moda, más en estos tiempos. El vocablo santo está cargado de connotaciones negativas. Ay, te crees muy santo. Ay, miren los cristianitos, los santos ritos estos. No, así es. De hecho, el propio concepto les parece, el de santo, la negación de todo lo que la vida nos ofrece, de bueno, de placentero. Pues yo así también pensaba. Esto yo lo razono por mi propia experiencia. Las personas santas serían unos recluidos, reprimidos, de caras largas, pálidas, vivos solos a medios que parecen muertos. Y la santidad quedaría más allá, no solo del alcance, sino también de la inclinación de cualquier persona normal, con ganas de disfrutar la vida. Hay que reconocer que la santidad sí tiene un lado, vamos a llamarlo así, entre comillas, negativo. ¿Cuál es el lado negativo de la santidad? En el dolor de no poder hacer lo que queremos. Entre comillas, por eso lo dije. La Biblia dice, pueden hacer lo que quieran, pero no todo conviene. Fíjense el caso de las cirugías. ¿Cuántos tuvimos cirugías? O sea, pues yo tuve varias que tuve que hacer. Pero ¿cuál es la finalidad de una operación o una cirugía? La finalidad es buena, es positiva. La cirugía es hacer que una persona se recupere su salud, se sane y sea fuerte. Pero precisamente por este motivo, el cirujano, el que opera, el doctor, el médico, el que sabe, tendrá una actitud de muy poca tolerancia ¿hacia qué? Hacia las infecciones y hacia los tumores malos, hacia las enfermedades. Él no puede decir, voy a extirpar este tumor, pero lo voy a dejar un tantito, no vaya a ser que... No, de raíz voy a sacar todo el tumor. Del mismo modo, la santidad tiene una finalidad positiva, buena, hacer que la persona sea moralmente pura, fuerte y bella, con una belleza semejante ¿a quién? A la del mismo Creador. Esa es la santidad. Por este motivo es poco tolerante hacia todo lo que deshonre la santidad, hacia todo lo que deshonre al Creador. Nos desagraden a nosotros como criaturas o no, sin importar cuáles son nuestros sentimientos. Porque nosotros muchos pensamos, no, está destruyendo las cosas bellas de esta vida.
¿Se acuerdan cuando Salomón decía en Eclesiastés? Ay, probé las cosas bellas de esta vida, las mujeres, el tomar y los vicios y todo el mundo. Ay, ¿no ven? Las cosas bellas, dice aquí, las cosas buenas de esta vida. Pero está siendo sarcástico Salomón, por eso hay que leer en su contexto, ¿no? Y cómo lo está expresando. Pero justamente eso se refiere a lo que Salomón vivió y experimentó como lo que él pensaba antes era lo bueno de esta vida. Mas sin embargo no lo era. Por supuesto, mis hermanos, que la santidad será incompatible con muchas cosas que en el momento de hacerlas nos generan placer, nos resultan placenteras. Al drogadicto, la única cosa en el mundo que le resulta atrayente, ¿qué se cree que es? Pues la droga, la siguiente inyección o el siguiente, pues aspirar la droga. Para él vale la pena la próxima inyección de heroína o el meterse cocaína por la nariz o el aspirar pegamentos, yo qué sé qué tipo de droga, ¿no? Igual que el alcohólico, es lo mismo. Eso le genera placer. Es incapaz, tanto el drogadicto, el vicioso, el alcohólico o el adúltero, es incapaz de ver lo que ven perfectamente los que lo observan. ¿Qué es? Que por mucho placer que le ofrezcan esas drogas, ese alcohol, esa relación sexual, le están destruyendo la vida. No lo ven. Asimismo, también otra cosa es la venganza. La venganza, dice el mundo, que es dulce, ¿verdad? Se sirve en plato frío. La hacen parecer bien atrayente la venganza. De hecho, la mayoría de las películas de Hollywood hablan de la venganza. Ahí estaba esa del papá, ¿no? El papá que le pegaron o mataron a su esposa o le pegaron a su hijo y él va a matar a todos, ¿eh? Ahí se va. Y a todos les da, uy, pobrecitos. Y todas son las películas buscando la venganza. Mataron a alguien, hicieron esto, abusaron del otro. Entonces él va el hombre duro y pragmático, el tipo Pedro, y va y se venga. La venganza por eso parece dulce, sin embargo, no hiere solamente a la víctima, sino que perjudica también al alma de la persona que se deja llevar por ella, por la venganza. Mis hermanos, comprendamos que los placeres, como el drogadicto, como el alcohólico, como cualquier adicto a los vicios de este mundo, parecen ser, wow, esto me alivia, esto me da alegría, esto me da placer. Pero estamos destruyendo la vida. Necesitamos, por tanto, que Cristo, el Maestro, nos enseñe lo que son la verdadera belleza, el verdadero placer y la verdadera santidad. Y la manera como nosotros también podemos llegar a ser santos como Él era mientras Él estuvo en esta tierra y como Él es ahora, ahí a la diestra del Padre. Y es a sus enseñanzas sobre este asunto a lo que ahora y a lo largo de toda esta serie traeremos nosotros para aprender y prestar atención a lo que el Señor nos tiene preparado. Así como les enseñó hace 20 siglos a sus discípulos en Juan capítulo 13 al 17, recordemos la pregunta que fue el tema de hoy al principio: ¿quiénes son los alumnos del Maestro? Y recordemos los dos pasajes principales de hoy para entender quiénes pueden ser alumnos de Jesucristo. Les vuelvo a repetir los dos pasajes. Uno es Mateo 5:48 y dice: sed pues nosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así como Dios es santo y perfecto, ustedes tienen que completarse con Cristo para poder lograr esa santidad, esa perfección. Y el segundo pasaje en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia
y de verdad. Sin ver la gloria de Cristo, repito, no será posible vivir en santidad. Y sin santidad, ¿cuántos van a ver a Dios? Nadie. Hebreos 12:14, no lo digo yo, está escrito. Y esto parece como un juego, ¿verdad? El juego de la gallina y el huevo. ¿Qué vino primero? ¿El huevo o la gallina o el huevo? Sin ver la gloria de Cristo, no voy a poder vivir en santidad, y sin santidad no podré ver en la eternidad a Dios. Nosotros como cristianos sabemos que la gallina vino primero, ¿verdad que usted ya lo sabía eso? Cuando venga alguien que no conoce de la palabra, usted le dice, pues la gallina, ahí dice en Génesis capítulo 1, que los creó al huevo, no, creó a la gallina. Es cuestión de fe, mis hermanos, de lo espiritual. Debemos ver la gloria del Hijo para vivir en santidad y luego llegar a la casa del Padre, a la Canaán celestial. A ver, entonces, conozcamos a aquellos estudiantes que fueron los primeros alumnos del Señor hace 20 siglos. Rápidamente, a modo de introducción, ¿qué es lo que hoy estamos haciendo? Son los que escribieron, estos alumnos fueron los que escribieron lo que ahora nosotros estamos leyendo. Lo que usted lee en forma regularmente, supuestamente, ¿no? Que es la palabra de Dios. Y esos alumnos basaron lo que escribieron en esas cartas, ¿en dónde? En las enseñanzas ¿de quién? De Jesús. Las cuales dijimos les impactó tanto que cambió radicalmente sus vidas. Y así lo escribieron en la Biblia, en el Nuevo Testamento, más específicamente, que testificando al respecto. Así escribieron estos primeros discípulos, y vemos que en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículo 42, dice ahí la palabra que después de Pedro predicar la palabra y que 3,000 personas se convirtieran, ahí de vuelta en el aposento alto, ahí con la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, Pedro predicó la palabra, doctrina de Dios, y 3,000 personas aceptaron a Cristo, aceptaron de vivir por fe. Y dice la palabra que después de eso, ¿qué hicieron? Cada uno hizo lo mismo, cada uno siguió en el mundial, haciendo lo mismo que venía haciendo. Claro que no. Inmediatamente nos dicen cómo vivió la iglesia primitiva. Esos 3,000 convertidos, junto con los apóstoles, los primeros discípulos de Cristo, vivieron de esta manera. Versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea, la palabra clave es el verbo perseverar, claro. O sea, se daban uno y otra vez. ¿En qué cosa? En las enseñanzas de los apóstoles. Y la doctrina de los apóstoles, ¿cuál es? Es la misma doctrina que ellos aprendieron en la escuela de Cristo. La doctrina es de Cristo, del Señor. Esa fue la escuela en la que ellos mismos habían aprendido directamente del Maestro, y ahora a su vez enseñaban a otros discípulos de la misma manera hasta el día de hoy. Y por esas mismas escrituras que ellos volcaron toda su fe, en esa misma escuela mantenida por estos 2,000 años de maestros, alumnos en congregaciones locales a lo largo de todo el planeta, nosotros también pudimos creer, mis hermanos. ¿O usted creyó porque sí? De repente le nació creer. ¿Verdad que no? Es por la palabra de Dios que nosotros estamos aquí. Porque vimos esa misma gloria del Hijo unigénito en esas palabras que leímos y decidimos creer. ¿O usted cree que unas simples letras van a impactar su vida para cambiarlo radicalmente? ¿Verdad que no? ¿Sabe por qué la palabra tiene vida en sí? Pues sí, claro, la respuesta correcta es porque es palabra de Dios. Dios habla y crea y da vida. Amén.
pero es porque esas palabras estaba el testimonio de haber visto la gloria de Dios. ¿De quiénes? De los que escribieron, los apóstoles, los primeros discípulos, nuestros compañeros de clase, vamos a llamarles así. Ay, no, ¿cómo cree, hermano? Ellos son los apóstoles. ¿Sabe que por ese tipo de pensamiento elitista hay muchas iglesias bien perdidas? No, él es el apóstol, él es el gran ungido de Dios. Somos compañeros de clase, con los mismos que escribieron las escrituras, porque la fe es la misma, y la fe está basada en ver ¿qué cosa? La gloria del unigénito Hijo de Dios. Conozcamos entonces, y con eso quiero cerrar el día de hoy, a los estudiantes que asistieron a las clases sobre la santidad que Cristo impartió por primera vez. Los detalles de los cuales aparecen ¿en dónde? En el Evangelio de Juan, capítulo 13 al capítulo 17, para que lo anote y lo busque. El hecho de que todos eran apóstoles, como recién decíamos, nosotros quizás hagamos pensar y pensemos, ay, nos sentimos como que, ay, no, nosotros no somos eso. Ellos eran apóstoles y por eso, no, ellos eran para más, ellos tuvieron el llamado. No, es el mismo. Las enseñanzas de Jesús sobre la santidad solo son, ¿qué? Asequibles, o sea, disponibles ¿para quién? ¿Para los expertos teólogos? ¿Para los grandes ungidos de Dios? Claro que no, para todos. Nada estaría más lejos de la verdad si alguien le diría eso. Ninguno de los apóstoles había recibido formación alguna en ninguna escuela de teología de los fariseos o de los saduceos. No eran escribas, no eran expertos en las escrituras. Y en cuanto a lo de expertos, mis hermanos, Cristo mismo los había descrito a los apóstoles, ¿saben cómo? Como bebés teológicos, vamos a llamarlas así. Bebés espirituales, decimos, ¿no? Eso está en Lucas 10, 21. Si usted va al recuento de esa historia en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 21, es cuando Jesús los había enviado a 70 de sus discípulos, ¿no? De dos en dos, a predicar el evangelio de la salvación, ¿verdad? Que arrepiéntanse y crean en el Hijo de Dios. Eso les había dicho, ellos habían ido a todos los pueblos y dice la palabra ahí en Lucas capítulo 10, que estaban regresando y estaban llenos de gozo. ¡Wow! En nuestro nombre se sujetaban demonios y que decíamos y el viento se paraba también y los enfermos sanaban, etcétera, etcétera, y estaban bien contentos. Y el Señor, claro, primeramente les dijo, pues, sí, qué bien, los dones espirituales que les vamos a dar, eso, alégrense sobre eso, pero más alégrense de que un alma es salva. Lo que quiere el Señor es que usted y yo y nuestras familias sean salvas. Ese es el objetivo primordial de todo esto. Y que usted sea usado a través de su Santo Espíritu para también seguir su obra, que su obra crezca. Así como lo hicieron los primeros discípulos hace 2000 años. No, ellos eran Pedro el apóstol y Juan el apóstol. Ahorita vamos a ver. Fíjense cómo dijo el Señor en Lucas 10, 21, en la Reina Valera. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu. ¿Se imagina a Jesús verle con una sonrisa de oreja a oreja? ¿Cuánto se imagina eso? Yo me lo imagino un montón de veces. Y nomás imaginarlo me llena el corazón de alegría, de paz, de gozo. Casi siento que lo veo sonreír. Y dice aquí la palabra que en esa hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. ¿Cómo le dijo a los discípulos? Niños. Sí, Padre, porque así te agradó. La ley espiritual que yo le dije que es base y fundamento de muchas otras,
es al que se enaltece, Dios, ¿qué hace? Lo humilla. Y al que se humilla, Dios lo enaltece. Esa es una ley espiritual que siempre funciona. Pruébelo. A veces funciona, a veces no, hermano. No, siempre funciona. De hecho, a medida que nosotros vayamos escuchando a través de la serie, las preguntas que hacían a Jesús mientras Él enseñaba, nosotros fácilmente vamos a sacar la conclusión que a estos discípulos, a Pedro, a Juan, a Jacobo, a Andrés, les costaba tanto comprender lo que Jesús les decía como a nosotros nos cuesta ahora. De hecho, se trataba de un grupo muy diverso, los discípulos, los 12, los principales 12 que Él eligió. Se trataba de un grupo bastante diverso. Algunos de ellos, como Pedro, dijimos eran pescadores, dijimos que eran obreros rudos, valientes, prácticos, que sabían muy bien lo mucho que costaba ganarse la vida y sacar adelante una familia. Pedro era un hombre que, ¿cómo era Pedro? Entusiasta, ¿no? ¿Verdad que era entusiasta? Vamos a hacer algo, decía el Señor. Y él, sí, vamos a hacer esto. Y luego, ¿no? Era un hombre también afable, sin pelos en la lengua, que pronto hizo de líder y portavoz de los demás discípulos. Se le daba, pero era también impulsivo, muy impulsivo, propenso a actuar o a hablar primero sin pensar mucho. Ese era Pedro, el gran apóstol. Y otro, Mateo. En cambio, Mateo, ¿cómo era? Un tipo frío y calculador. Antes de responder al llamamiento de Jesús, Mateo hizo una fortuna como cobrador de impuestos. ¿Por quién? ¿Por quién? Pues por los romanos. En cuanto él se convirtió al Señor, ¿qué hizo? Abandonó este negocio que era socialmente inaceptable, que era repudiable. Estaba Mateo acostumbrado a tener que guardar, ordenar muy minuciosamente muchos datos, porque él todo el tiempo estaba anotando que la entrada, la salida, que él le pagó, él no pagó, él debe, y ahí estaba todo anotado. Y después se agarraba su parte, ¿no? Esta es mi parte, aquí para acá, para los romanos les reporto esto. Quizás tenía doble contabilidad, ¿verdad? Como las empresas ahora. Y hacía ahí, y esto le reporto acá, y aquí para mí, más para mí. Y bueno, así iba, ¿no? Estaba Mateo acostumbrado, ¿qué? Pues a todo ese tipo de ordenamiento, de escrituras. Tenía una habilidad que le ayudó años después a escribir una biografía de Jesús, de su maestro, y se titula El Evangelio de Mateo. Fíjense, Santiago y Juan, los hermanos, hijos de Zebedeo, eran triunfadores ambiciosos. Fíjense, nos encontramos en cada uno de ellos. Yo soy un poco de Pedro, soy un poco de Mateo, soy un poco de Santiago y Juan. Estos eran triunfadores bien ambiciosos. No les importaba lo que hubieran de trabajar y sacrificarse. Lo hacían. ¿Para qué? Para asegurarse las posiciones más altas a las que ellos aspiraban. Eso está en Marcos capítulo 10, versículo 35 al 45. Marcos 10, 35 al 45. La ambición de Santiago y de Juan no era del todo sana. Y su sentido de la justicia, a veces, ¿qué hacía? Pues tenía muchos elementos de venganza y rencor. Como en Lucas capítulo 9, versículos 51 al 56. ¿Recuerdan cuando unos del pueblo de Samaria no les querían recibir? ¿Qué hicieron luego? Señor, que vendamos fuego y los achicharramos a todos ahí en el pueblo. Se lo merecen. ¿Cómo no te van a recibir a ti, el gran Dios, el gran Mesías? Entonces, ¿qué hizo Jesús? Ay, qué grandes siervos tengo aquí. ¿Cómo ven por mí? Si sin ustedes, ¿qué sería de mí? No, les prendió una regañadiza, ¿no? Los reprendió y les dijo, ustedes no saben con qué espíritu dicen eso. De Dios no viene.
Porque el Hijo del Hombre no ha venido ¿a qué? Para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Otra vez, ¿para qué vino? Para salvar, para sanar, para restaurar, para bendecir. A eso vino el Señor. Cualquiera que le diga otra cosa, conoce a otro Cristo y no ha visto la gloria de Dios. No ha visto la gloria de Cristo. Por eso no se desespere si tiene un hermano así. Tenga paciencia como el Señor la tuvo con usted, conmigo. Yo a veces siempre cuando me pasan ese tipo de cosas, yo nomás digo, ay Señor, me acuerdo de lo que yo hacía y una vez el mismo piedra, es como que la piedra me tropezaba, después la guardaba aquí en mi bolsillo, me la llevaba, vamos a tropezar otra vez, la ponía, otra vez, vamos sobre la misma. Suena gracioso, pero cuando me daba los chiporrones, pues no era gracioso, era doloroso. Ahora me río de mí mismo porque ya es algo que superé. ¿En qué cosa? En la perfección de Cristo, en la comunión con Cristo, en la completación con su Santo Espíritu, en ver su gloria diariamente. Diariamente veo su gloria. Si no, es imposible vivir en santidad, mis hermanos. Es imposible agradar a Dios así. Felipe, siguiendo y para terminar, Felipe, nuestro alumno, vieron, siempre en la clase pues hay de todo, ¿verdad? En las escuelas. Y ya cuando recuerda al amigo, al compañero travieso, al violento, al malediciente. Yo tenía un amigo que decía malas palabras y me las contagiaba. Después yo era muy malediciente, yo también. Y teníamos, los hombres creo que hicieron alguna vez eso, ¿no? Vamos a hablar, íbamos a un campamento, o como yo jugaba rugby, íbamos a campamentos así de entrenamiento. Y nos hacíamos, vamos a hablar 1 hora sin maldecir, sin decir malas palabras. No pasaba 1 minuto y alguien caía. No, se llenaba porque poníamos 1 peso por cada mala palabra. No, a la hora estaba llena, atiborrada de pesos. No, era imposible entre hombres ahí decir ni una mala palabra. No, pues ahí andábamos. Todos teníamos compañeros en las escuelas y en nuestro trabajo de todo tipo. Felipe era el típico compañero que todos nos gustaba tener. Según la información en la Biblia, en Juan 12:21 y en alguna otra parte, vemos que Felipe siempre era una persona dispuesta, asequible, mansa, disponible. Ay, a ver qué, no se da y no, pues el niño tiene este pan, a ver, Señor. Él sabía que en su fe, que no pasaba nada, con qué iban a hacer con 2 pescados y 5 panes, nada, pero ahí estaba disponible Felipe y estaba con buena actitud, ¿verdad? Señor, ¿qué hacemos con esto? Ahí, pues aquí está. Siempre el compañero ahí que, pues, buena onda, digamos, Felipe. Tomás era el otro compañero, el que, pues, se nos pega la mufa, se nos pega lo malo, con la mala suerte se nos pega. El testarudo, ¿verdad? El gruñón, el que dudaba de todo y encima lo expresaba abiertamente. Ay, tú eres bien malo, ¿qué te crees? Y no sé cuánto. ¿A poco lo puedes hacer? No, tú no puedes y nunca lo hiciste bien. No, y ahí andaba él. A él se le dificultaba a Tomás, ¿qué cosa? Creer. Él era alguien que no creía. Juan 11:16 y Juan 20:24 al 29 para los que anotan. Y Simón el celote había sido antes, que el celote significa antes de la conversión, él había sido un activista nacionalista. Él buscaba la independencia de Israel, de Roma. Por eso era el celote, que se tiene que ver con los que tenían el celo de Dios para liberarse de la opresión romana. Entonces él siempre traía un cuchillo y siempre quería buscar que Cristo sea ese liberador del yugo romano. Él era lo contrario de Mateo. Yo creo que Simón el celote y Mateo no se llevaban bien. Se lo puedo asegurar, Porque Simón decía, este traicionero, ¿qué hace aquí entre los 12? Y Mateo dice, este fanático religioso, ¿qué? Me va a matar. Y los dos quizás tenían un poco ahí de... Los demás, mis hermanos, los demás discípulos eran personas más bien bastante silenciosas. Yo así lo interpreto. ¿Sabe por qué? Porque nunca les oímos decir nada en todos los evangelios. ¿Se puso a pensar en eso?
Y uno dice, ay no, yo quiero ser protagonista. No sé, dice el proverbio que si el que menos habla, menos tropieza, ¿no? Y estos discípulos, los demás discípulos, fueron los que no hablaron nada. Fíjese. ¿Eran menos discípulos que los otros que hablaban? Claro que no. Vieron que Pedro hablaba y cometía errores y de aquí para allá. Y hasta apártate de mí, Satanás, le dijo una vez el Señor mismo. Ay, mejor ni hablar. Ya me convirtió en Satanás el maestro. Entonces, vemos que los demás no hablaban mucho. Sí hablaron seguramente, pero no está registrado en los evangelios. Sabía que entre ellos una figura quizás un tanto oscura. Ya saben a quién me refiero. A él le correspondía encargarse de la bolsa común, de llevar la bolsa de dinero, ¿no? De las ofrendas y etcétera, para pagar los gastos diarios. Pero él no era un discípulo auténtico y al final resultó ser el traidor. ¿Cuántos quieren ser traidores? ¿Verdad que nadie? ¿Quién quiere apostatar de la causa de Jesús? Nadie queremos. ¿Pero por qué los hay? ¿Por cuestiones de qué? ¿De qué piensa que sea? ¿De falta de qué? De compromiso, de fe. Porque no ve quién es en que usted ha creído. No, él, Alá, Mahoma, Buda, son parecidos. Son parecidos. Todos son figuras moralmente buenas, religiosas, líderes. ¿Usted cree? Jesús no era como cualquier otro líder. Nosotros debemos de ser cuidadosos también, porque en cada uno de estos discípulos podemos encontrarnos a nosotros mismos. Nosotros, sea lo que sea en nuestro carácter y nuestra forma de ser, en nuestro trasfondo. Ay, no, yo soy de la cuarta G, de la cuarta T. Yo soy conservador, yo soy de la derecha, yo soy de la izquierda, yo soy de tal político, yo soy de tal otro. Yo culturalmente así soy, yo no sé cuánto, yo soy del norte, yo soy del sur, yo soy no sé qué. Podemos sentirnos a gusto con muchas maneras o muchos grupos, pero fíjese, la escuela de Cristo forma cristianos, mis hermanos. Seguidores de Cristo. Gente que ha visto la gloria de Cristo y que ahora ya no vive según su manera, sino vive a través de esa gloria de Cristo que fue impregnada en nosotros. Por eso podemos brillar en nuestras acciones como Cristo lo hizo y enamoró con su carácter y su forma de ser a estos primeros alumnos. Damos nosotros también esa luz a los demás, no como si fuésemos Cristo, pero como si fuese la luna que refleja ¿el qué? La luz del sol. Reflejamos la luz de Cristo nosotros también. Su gloria nosotros la vivimos, porque nosotros debemos de reflejar esa misma gloria en la cual nos hemos enamorado. ¿En qué se ha enamorado Dios? Algunos cristianos viven enamorados de sí mismos todavía. Ay, qué bonito soy, qué bueno soy. Ay, yo ayudé a tales pobres. Ay, yo hice tal buena acción. Ay, yo soy el único cristiano en la familia. Ay, el brujo de mi esposo, la bruja de mi esposa, usted ni lo conoce, ni yo. No, yo soy el bueno de la película. Viven enamorados de sí mismos. Cuando el Señor dice, enamórate de mi gloria. ¿De qué gloria? Y yo con esto quiero terminar el día de hoy. La pregunta es, ¿quiénes son los alumnos del maestro? ¿Usted es alumno del maestro? ¿O nomás viene por religioso? ¿Viene porque ni modo? A ver si a alguna le pego. Yo como en la ruleta le pongo negro, blanco y le pongo al 0 y al doble 0. Les pongo a todo, soy de todos los colores. Algo le voy a pegar. Algún Dios es el verdadero. Hermano, yo le invito que esta serie usted se la tome en serio y seamos alumnos disciplinados. Que vayamos
a la escuela de Cristo para aprender y a ser edificados y ver siempre la gloria del Señor. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tu gloria hemos visto, mi Dios. Hemos visto aquella gloria hermosa, como los discípulos hace 2000 años. Esa misma gloria hemos visto a través de su santa escritura, mi Dios. Y nuestra fe no es menor que la de los primeros discípulos, porque hemos creído en el mismo Dios. Hemos creído en el mismo ejemplo, en Jesucristo, su Hijo amado. Hemos creído en esa gloria con la cual Él ha venido hace 2000 años y ha muerto por nosotros, miserables, inmerecidamente. Hemos obtenido la salvación y ahora tenemos mejores esperanzas que en esta vida pasajera. Nuestras esperanzas están en esta gloria venidera también. Gloria, cual la primera venida. Una gloria mayor, en la cual seremos renovados completamente y estaremos ahora sí para siempre junto al Señor. En eso hemos creído, en eso hemos contemplado su gloria. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor. Él merece toda la gloria, toda la honra y la alabanza.